Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, obviamente, a estar aquí en esta comparecencia. Quiero felicitar, antes que nada, al Ministerio de Sanidad por esta iniciativa, esta subcomisión de salud mental, un tema de tanta importancia. La salud es un tema fundamental, ¿no? Y la salud mental también. Cuando pensamos en salud, en realidad lo que deberíamos pensar es no tanto en el resultado que es nuestra salud, sino en cómo vivimos, cómo trabajamos, qué servicios sociales tenemos, qué oportunidades tenemos, etcétera, ¿no? Voy a hacer una intervención que creo que va a ser complementaria a la de Jordi Alonso, que es un gran epidemiólogo, uno de los mejores, yo creo, en España, seguro, de salud mental, buen amigo, que creo que va a ser complementaria en bastantes sentidos. Mi comparecencia se basará sobre todo en mi experiencia como persona en salud pública, que he trabajado en salud pública durante muchas décadas, y también como la persona que ha coordinado el informe PRESME, del cual creo que tienen ustedes el resumen, que pronto se va a publicar, y voy a hablar enseguida de ello, como libro, como informe mucho más grande, ¿no? Mucho más extenso. Quiero tocar 4 puntos, espero hacerlo rápidamente, de la manera que pueda, son temas difíciles. La salud mental como epidemia social emergente y además desigual. Los determinantes sociales, se ha hecho referencia a Jordi Alonso y otros muchos comparecientes, es fundamental, es crítico. Si no nos ponemos los determinantes sociales en la cabeza, al hablar de salud mental, no creo que vamos a tener demasiado éxito, algún éxito seguro que sí, pero no demasiado y sobre todo a largo plazo, como luego comentaré. Dentro de los determinantes sociales hay uno que es fundamental, en mi opinión, ha salido el tema de la vivienda, lo es, pero el tema de la precariedad laboral, cómo trabajamos, en qué condiciones, es crítico también y, por tanto, voy a hablar sobre todo de este. Y ahora mismo se hacía referencia al asunto de las políticas intersectoriales, que me parece también fundamental. Bueno, quiero empezar mi intervención diciendo pues, que todo lo que voy a intentar, igual como ha hecho Jordi, todo lo que voy a presentar tiene un elemento científico detrás. La ciencia no es la verdad, pero desde luego es mucho más poderosa que una opinión sin más o una valoración sin más, si bien es verdad que dentro de la ciencia también hay ideología y también hay opiniones y valoraciones, ¿no? Como nos recordaba este científico, Carl Sagan. Bueno, como les decía, voy a hablar desde el punto de vista sobre todo del informe PRESME, que fue realizado durante un trabajo extenso de 1 año y medio, mucha gente, un trabajo transdisciplinar, juristas, sociólogos, politólogos, médicos, etcétera, casi 40 personas en total y un trabajo realmente extenso del cual ustedes solo tienen el resumen, 100 páginas, el libro entero va a ser 500 páginas aproximadamente, mucho más extenso. Bueno, como les decía, hay cosas que ha comentado Jordi, voy a ir muy rápido en algunos elementos, él ha hablado de lo que se llama la carga de la enfermedad en salud mental. Es un tema muy serio, es un tema muy grave, él lo ha tocado desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud nos ha recordado en todos sus informes pues que estamos ante una situación casi prácticamente pandémica, ¿no? A veces hemos utilizado la palabra pandemia recientemente, pero de epidemias hay muchas. Hay una epidemia de obesidad ahora mismo, de obesidad y sobrepeso. Hay una epidemia de diabetes, pasa que es más o menos silente. Hay una epidemia de algo que tampoco se habla nada, que es el hígado graso, que es un tema que está afectando a muchísima gente. Hay muchas epidemias y creo que la salud mental pues, es una de ellas y tiene un impacto realmente notable en nuestra salud, pero además también en el trabajo, en la economía, en muchos aspectos, ¿no? Otro elemento también clave que quiero tocar es, y esto ya se refiere también al caso español, el tema de la desigualdad. También hacía un momento referencia a Jordi al comentar este tema, ¿no? Hay múltiples temas de salud mental, por eso es tan complejo, ¿no? Trastornos graves, trastornos leves, fobias, de todo, ansiedad, depresión, todo un montón de cosas. Pero un elemento importante que hay que retener, que es un tema clave en las desigualdades en salud, es que no afecta a todos por igual. No afecta a todos por igual. Y siempre, en mi opinión, cuando pensamos en los temas de salud, hemos de tener una doble mirada. Una mirada poblacional, global, luego haré más referencia a esto, y una mirada de ciertos grupos sociales,
ciertos grupos sociales, no solo a los enfermos, sino a las causas que hacen que muy probablemente sean enfermos. Aquí tenemos el tema de género, tenemos el tema de clase social, el tema favorito de los sociólogos. No hay sociología sin estudiar la clase social, que se puede estudiar de 1000 maneras diferentes, ¿no? Pero un tema clave al hablar de la salud mental y que está repetido y repetido en la literatura científica 1 y 1000 veces, o sea, lo tenemos tan claro, y es que hay un gradiente social de la salud. Dicho de una manera, a veces pensamos que esto de la salud es un problema de pues, unas ciertas personas que son muy ricas, una gran clase media y luego pues, una serie de personas que sufren pues, determinados problemas porque no tienen vivienda, están en la calle, etc. Y es verdad, pero al mismo tiempo también es verdad que existe un gradiente. ¿Qué quiere decir el gradiente? Pues quiere decir que a peor situación social, en sentido amplio, peor situación de salud. Y esto le puede chocar a mucha gente, porque estamos acostumbrados a pensar en la salud, como después también explicaré, como un tema biológico y biomédico. Y lo es, pero también lo es desde un punto de vista social, por cosas que a lo mejor no tendré tanto tiempo de explicar en estos poquitos minutos que tengo, ¿no? Bueno, entonces, quiero hacer frente, por tanto, a esa idea de las causas y de los grandes elementos que a la larga, porque piensen que la salud se genera a lo largo de los años. O sea, una persona fuma, pues a lo mejor tendrá un problema de salud o un cáncer, pero puede que pasen 10 años, 20 años, 30 años, y a lo mejor no tendrá ese problema, a lo mejor tendrá otro problema. Con la salud mental puede ocurrir exactamente lo mismo. O sea, hay un montón, es un goteo permanente de cuestiones, muchas de las cuales son sociales, que inciden en todo esto. Hay una manera de comprender las causas y soluciones de la mala salud mental que es, como también se ha hecho referencia, creo que varios comparecientes, también Jordi, al modelo biomédico. ¿Por qué es un problema el modelo biomédico? Si uno está enfermo, claro que necesita un psicólogo, un médico, un cirujano, lo que sea. Y eso es necesario, es imprescindible. Pero es una visión individual, básicamente, y es una visión biomédica, que repito, es útil, pero que además tiende a patologizar, a medicalizar, a estigmatizar e incluso a sobrellevar los problemas cotidianos que más o menos cada cual puede padecer. La evidencia científica es abrumadora, lo diremos así. La evidencia no apoya esa visión. La evidencia apoya una visión mucho más compleja y mucho más interesante, por otra parte. Es el modelo, también se ha hecho referencia, biopsicosocial. Hay una interrelación constante, incluso entre los factores genéticos. Uno suele pensar que los factores genéticos son algo fijo, estable. No es así. Hay una ciencia que se llama la epigenética que nos sirve para entender que en gran medida, excepto unas pequeñas cantidades de genes, excepto algunas, el resto son genes que se activan y se desactivan en función del entorno, de nuestro entorno, de nuestra vida, en definitiva, ¿no? Y, por tanto, ese modelo biopsicosocial, y repito, no son opiniones, si fueran opiniones mías, miren, ustedes lo pueden creer o no, pero no son opiniones. Eso está realmente explicado extensísimamente en la literatura pues, científica, sociomédica, etcétera, ¿no? Ese modelo ve el trastorno mental como una respuesta normal a las adversidades sociales. También hacía referencia a algo Jordi, ¿no? O sea, parece que hemos normalizado que haya contaminación en las ciudades. Eso que se llama, por parte de algunos antropólogos, la normalización patológica o la patología normalizada, si ustedes prefieren, ¿no? Los determinantes sociales, muchos y muy variados, sabemos muchísimas cosas hoy día. Esa visión prioriza la prevención y la promoción de la salud mental, actuando sobre esos determinantes, sin olvidar que hace falta mucha mejor vigilancia. Estamos pobres de vigilancia, muy pobres. No sabemos muy bien lo que ocurre en salud mental, ni en precariedad, que voy a hablar enseguida. No sabemos lo que ocurre. Si no lo sabemos bien, necesitamos hacer un esfuerzo importante, ¿no? Vigilancia, sin olvidar, por supuesto, el tratamiento, el cuidado. Y, por tanto, si todo esto que digo es verdad, dado que el trastorno mental no es un fenómeno personal, sino que es un problema social y colectivo, la solución tiene que ser política. Piensen ustedes que en España somos de los primeros consumidores de ansiolíticos y antidepresivos, y eso obedece a algo, y además eso es un proceso que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, y eso tiene alguna explicación, más allá de la accesibilidad que muchas personas puedan tener por presiones de varios tipos o por simplemente porque los profesionales de la salud mental tampoco tienen el tiempo suficiente para atender pues, a los problemas serios que muchas personas tienen, ¿no?
Bueno, voy a hablarles, como digo, de la precariedad laboral en estos poquitos minutos que ya me quedan, recordando que la precariedad social es mucho más amplia, pero, como digo, me parece que vale la pena incidir un poquito. Y voy a poner algunos ejemplos y algunos datos, ¿no? Y siempre digo que detrás de los datos y de los números hay personas y hay mucho sufrimiento, ¿no? Por tanto, los datos son números, son análisis, son estadísticas, si ustedes quieren, pero detrás hay todos esos problemas. El impacto de la duración de la jornada laboral sobre la calidad de vida. España está la peor de Europa. En ese sentido, tenemos un nivel muy elevado de personas que tienen menos de 11 horas de tiempo entre jornadas laborales. No tenemos muchas veces tiempo de recuperación. Y en cambio, realizar jornadas laborales más cortas es muy positivo para todo, para nuestra vida, para la conciliación, reduce el desempleo, aumenta la calidad de vida. Por eso me parece oportuno que eso esté en la agenda política desde hace algún tiempo y que podamos avanzar en ese sentido, ¿no? Y también la participación social. Muchas personas no tienen tiempo porque están demasiado cansadas, no tienen ni tiempo ni energía en muchas ocasiones para hacer las cosas que deberían o podrían hacer, ¿no? Bueno, eso es solo una pequeña parte de lo que llamamos la precariedad laboral. La precariedad laboral es un fenómeno complejo, no es el contrato de trabajo. Eso es una parte. Y, por tanto, si varía el contrato de trabajo, si el contrato temporal disminuye, es un avance, pero es mucho más complejo y hemos de ser capaces de analizar esto. Es un tema dinámico, relacional, multinivel y, sobre todo, multidimensional, que tiene elementos como los que ven aquí en la pantalla, los contratos, desde luego, la capacidad de poder decidir sobre condiciones de trabajo. Hay muchos estudios que lo muestran. La vulnerabilidad o la indefensión ante el abuso, el maltrato, la discriminación, el nivel salarial. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué nivel salarial? De acuerdo, se puede discutir, pero estamos también de acuerdo en que el nivel salarial de muchísimos trabajadores es muy bajo. Antes se hacía referencia, el último informe de Oxfam de hace muy pocas semanas nos lo dice. Y es un fenómeno muy conocido, el fenómeno de los trabajadores pobres, personas que trabajan, pero que además son pobres y sufren problemas debido a esta cuestión, ¿no? Bien. Un ejemplo pues, que hemos utilizado en el informe Presme y que ya tiene algunos años, un informe que dio lugar a una tesis doctoral. Hemos hecho un montón de tesis doctorales sobre estas cuestiones. Aquí tienen ustedes, antes de la crisis del 2007-2008, algo interesante que liga con el punto que tocaba Jordi de la interseccionalidad. En rojo oscuro, en rojo fuerte, tienen precariedad elevada, en rosado tienen precariedad moderada. Pero fíjense ustedes que en ese año, la precariedad era mucho más alta que el nivel de contratos, era prácticamente la mitad de la población asalariada, y eso se mantiene un poquito mejor con la reforma laboral, ha bajado un poquito, esto hay que evaluar para saber qué está pasando. Pero fíjense ustedes, en la parte izquierda tienen desigualdad de la precariedad, con esa multidimensionalidad que ya he comentado. 20% si una persona era un hombre, un profesional español y de más de 30 años. Y al lado derecho, si una persona era una mujer, obrera, migrante, joven, 90% de precariedad. Y eso afecta a la salud mental en forma de gradiente, otra vez, también mostrado, digamos, con los estudios científicos y con los mejores datos, ¿no? Y eso tiene que ver, y lo podemos mirar desde otro punto de vista, con algunas de esas dimensiones y estos elementos que tienen en pantalla y que tienen que ver con impactos en salud mental, también, digamos, revisados por la literatura científica. No es una opinión, es lo que conocemos, lo que sabemos de los estudios, ¿no? En el informe Presme también hemos hecho algún análisis donde documentábamos cómo hace poquitos años había un número muy elevado de personas con casos de depresión y hicimos una estimación, siempre es complicado hacer este tipo de modelos matemáticos y estadísticos, pero se podría haber evitado un número muy elevado de personas con casos de depresión si su situación laboral hubiera sido mejor. Aquí tienen un pequeño resumen, no lo voy a leer, ya he dicho algunas cosas, también lo tienen en el informe Presme, de lo que sabemos sobre este tema de la precariedad laboral. Voy acabando y voy a hablar un poco de, y ante este panorama tan complejo que lo es, que tiene que ver con la salud mental, con todas las cuestiones, todos los problemas, todas las causas, ¿qué hacemos? Bueno, una cuestión un poquito técnica que
Algo ha dicho Jordi Alonso, y por eso me gusta, hay unos elementos de complementariedad cuando él hablaba del riesgo atribuible poblacional, que es una medida epidemiológica. Lo voy a hacer muy simple. Miren, aquí tienen ustedes un gráfico que representa algo que parece, quizá no es obvio de entrada, es el continuo poblacional de la salud mental y la prevención. La salud mental no es un problema de sanos y enfermos, eso es una visión dicotómica que suelen tener pues, en los médicos, porque a veces hay que tomar decisiones, usted está bien, usted está mal, y es la visión que muchas veces las personas tienen. Pero ven ustedes aquí que hay un continuo de la salud mental. Entre la parte izquierda, donde hay algún tipo de trastorno mental, algún tipo de malestar, algún tipo de sufrimiento, y luego más a la derecha bienestar mental o máximo bienestar, pues hay un continuo, hay una distribución que muchas veces sigue una curva normal, como ven ustedes aquí, una distribución poblacional, ¿no? Si eso es así, entonces lo más grave de la salud mental debería ser esto que les muestro aquí en color rosado, ¿verdad? Las personas con trastornos mentales y malestares. Pero resulta, y lo ha dicho Jordi, quizá muy rápido, y no sé si esto se puede entender, que en salud pública pequeños problemas, pequeños riesgos en gran cantidad de población pueden generar enorme cantidad de casos y enorme cantidad de problemas económicos, además. Por tanto, las políticas que tenemos que hacer, además de ir, digamos, a buscarlos gente con más vulnerabilidad o más problemas de trastornos mentales, hemos de hacer esto. Hemos de mover la curva. Eso es algo que sabemos desde hace muchos años. Ha habido epidemiólogos sociales como Jeffrey Rose, que fue uno de nuestros maestros, entre otros, pues que nos enseñó esto. Hay que mover la curva. Si eso es así, si movemos la curva hacia el bienestar de toda la población, vamos a ganar mucho. Y eso quiere decir que entonces, a lo mejor, vamos a poder también reducir los que están en el extremo de la curva que los que están peor. Y lo que quiero decir con todo esto es que hemos de tener una mirada compleja que al mismo tiempo ataque, digamos, haga frente a los factores de riesgo de la población en peor situación y al mismo tiempo a toda la población. ¿Y cómo hacerlo? Pues ahora sí que voy acabando. Pues algunas recomendaciones generales del informe PRESME. Tienen en el informe PRESME, este es el resumen que ustedes deben tener, pero el libro es este, mucho más grande, 500 páginas, muchísima información. Tenemos allí como 200 recomendaciones específicas. Próximamente esperamos publicarlo en formato de libro, pero tenemos allí más de 30 propuestas concretas. Entonces, aquí hay 4. Desarrollar políticas estructurales, reguladoras y participativas en el mercado laboral y la protección social, donde la vivienda es un punto clave. Desarrollar políticas a la vez de salud pública y de atención sanitaria. Siempre hay que repetirlo una y mil veces. La salud pública no es lo mismo que la sanidad pública. La salud pública es cómo atender a los problemas de salud de la colectividad, ¿verdad? Y eso quiere decir el ambiente, la prevención, 1000 cosas. Implementar políticas e intervenciones intersectoriales, se ha dicho, y eso quiere decir un reto descomunal, porque poca gente lo hace. Sí hay algunos ejemplos en la literatura de salud pública, claro está. Por ejemplo, y luego me voy a referir un momentito a esto. Por ejemplo, cuando en Suecia el problema de los accidentes de tráfico era muy grave, hubo un consenso político global para hacer frente a esto y reducir los accidentes de tráfico. Y se logró. O, por ejemplo, cuando en Finlandia había un problema muy serio de alto nivel de colesterol y de otros problemas, hubo un cierto consenso muy potente también de una sociedad durante un largo tiempo para poder mejorar esta situación. Desarrollar sistemas de información, vigilancia e investigación no es un tema baladí, es un tema muy relevante. Repito lo que he dicho, no sabemos medir bien. Yo hice un artículo en El País, creo que fue en febrero, el 11 de febrero, si no recuerdo mal, de este año, donde justamente decía esto, ¿no? Hay que medir bien la precariedad laboral para poder entender lo que está ocurriendo, cómo está evolucionando. Bueno, esto por un tema de tiempo no lo voy a leer, solo voy a leer el titular, algunas de esas recomendaciones, esa lucha contra la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental, la mejora en las condiciones de protección, salud y cuidados, la medición, análisis y evaluación de la precariedad laboral y sus problemas de salud mental. Y acabo con una última diapositiva, que son, en mi opinión, requisitos para esto que podemos llamar un plan integral, cada palabra pesa, un plan integral, efectivo y equitativo de salud mental. En mi opinión, habríamos de tener en cuenta
creo, 5 grandes puntos. Primer punto, meternos, ya lo he dicho, meternos en la cabeza los determinantes sociales de la salud. Sin eso no vamos a avanzar demasiado. No vamos a avanzar demasiado, porque es que eso es lo que está provocando una gran cantidad de problemas en los jóvenes, en personas, en mujeres, digamos en una situación laboral muy mala y tantas otras cosas, ¿no? Realizar políticas e intervenciones intersectoriales, eso que en salud pública hemos llamado a veces, y eso es relativamente fácil de decir, muy complejo de hacer, salud en todas las políticas. Hace falta una coordinación entre los ministerios, con la población, con los sectores profesionales, con los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que evaluar, porque si hacemos acciones y no las evaluamos, y aquí evalúa muy poca gente, nos gastamos mucho dinero y no sabemos si eso funciona o no funciona. Hay que evaluar las cosas que se hacen. Hay elementos de coste-efectividad, de coste-equidad, etcétera, suficientes para poder hacer esto. Reformar el sistema sociosanitario. Tenemos un montón de recomendaciones en el informe PRESME. Cobertura, acceso, no basta, la calidad, la equidad, para prevenir y atender integralmente los trastornos de salud mental. Ya he hecho referencia a la información, investigación y evaluación, no voy a repetirlo. Y, por último, tema clave, hace falta un consenso, un compromiso legal y político no partidista para un plan integral, porque nos va la vida de todas las personas, a lo mejor de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro padre, nuestra tía o de quien sea. Un plan integral de salud mental con recursos adecuados y planificado a largo plazo. Tiene que ser a largo plazo. A corto plazo poco vamos a hacer. Podemos conseguir alguna mejora, quizá en unos meses, quizá en un año, quizá en 2 años. El plan tiene que ser, en mi opinión, como he dicho antes con el ejemplo sueco, el ejemplo finlandés, a largo plazo. No sé cuándo es el largo plazo, ustedes lo dirán, pero ese es, en todo caso, mi recomendación. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Benet. Damos turno ahora para los grupos. Euskal Herria Bildu acaba de salir un momentito. ¿Tú quieres salir por parte del Partido Socialista? Yo, si el presidente lo tiene a bien y los demás grupos no tienen problema, tengo un problema de... Es que me sale el avión ya. No, gracias. Bueno, yo, desde el Grupo Socialista, desde luego, le damos la enhorabuena, le estamos agradecidos, no solo por el trabajo que hizo coordinando el informe PRESME, sino a lo que se dedica a la investigación y ese abordaje tan global de todo. Porque yo ya me acuerdo cuando hacía... no sé en qué año me hice yo y leí lo del informe Lalonde, pero de estudiante, y que hablábamos así entre varios, decir, bueno, es que 74, sí, 74, hace muchos años. Sí, sí, bueno, no cuando salió, si yo seguro que sería en el 78 por ahí. Pero, es decir, lo complejo, es decir, la medicina, claro, porque nos pasamos, bueno, pues determinamos hasta... la predisposición genética para tener el LDL o el HDL de una manera o el LDL de otra, pues parece, bueno, pues resulta que eso tiene un valor y gastamos, digo eso como puedo decir 50.000 cosas que se ocurren, gastamos muchísimo dinero en eso y resulta que después no sabemos muy bien cómo manejarnos con el estrés. No sabemos muy bien cómo con esto de la felicidad, con el trabajo. Claro, ¿cómo no va a influir lo que acaba de comentar en la situación anímica, en la situación laboral, en una alimentación incorrecta, en una vivienda no saludable para vivir, etcétera, etcétera? Bueno, pues todo eso pues es un poco, resumiéndolo, si fuéramos capaces de aunar la salud pública, la asistencia sanitaria en todas sus modalidades, y la política y la investigación, porque es fundamental, y medir para mejorar, no para meternos el dedo en el ojo unos a otros, sino medir para corregirnos y mejorar.
Y yo, desde luego, celebro que haya gente como vosotros dedicándoos a esta tarea, porque vivimos todos tan absortos en el día a día de la vida que somos incapaces de poner las luces largas y no hay manera de arreglar esto, de mejorar, que tampoco no va a ser no vamos a buscar soluciones ideales que mejoran todo, pero llevar un camino a ese estado que ponías ahí, correr, lo que dices, correr la campana de Gauss esa, ¿no? Termino diciendo que muy agradecido del Grupo Socialista y que es una lástima, presidente, que esto no lo podamos hacer con más pausa, como andamos todos a todo, que es otra manera que habría que corregir aquí en nuestro mundo del Parlamento, ¿no? Muchísimas gracias. Grupo Plurinacional Sumar. Muchísimas gracias, doctor Benach. Es un placer y un honor también tenerle aquí en la comparecencia y, bueno, poco puedo decir, la verdad, porque muchos aprendimos muchísimo de todo vuestro trabajo y de hecho hoy ha sido un placer poder ver en una comparecencia la curva de Geoffrey Rose moviéndose hacia la derecha, ¿no? Porque es como un referente en políticas poblacionales. Ayer hicimos una intervención con el tema de salud mental que seguramente le gustará escuchar por el tema de los factores determinantes y demás. Y ya había una reflexión sobre el tema de esto, del modelo de determinantes, ¿no? Una mujer joven compartiendo piso, una habitación compartida ahora mismo en una zona urbana, una esclava sofisticada, ¿no? Porque tiene varias carreras, tiene un máster, sabe varios idiomas, pero al final trabaja 85 paradas del lugar donde vive, tiene una nómina que se le lleva un 70% el alquiler que tiene del piso y encima está viviendo en un modelo de sociedad hipercompetitiva desde que es muy cría, ¿no? Por tener las mejores notas y los mejores resultados, y tiene una serie de síntomas que le etiquetan como una enfermedad mental, ¿no? Cuando quizás la enferma no es ella, sino la enferma es la sociedad que hemos construido, ¿no? La primera reflexión, un poco pregunta, sería un poco en relación con esto, ¿no? Con la etiqueta de... Esto nos lo ha comentado muy bien cuando tuvo aquí la intervención, la comparecencia de la Comisionada de Salud Mental, ¿no? Nuestras etiquetas del modelo biomédico de hablar de malestares y ponerse etiquetas de enfermedad mental cuando hay otras cosas detrás, ¿no? Teniendo en cuenta un poco esa reflexión de que somos cuerpos biológicos y que hay una confluencia de nuestra biología, nuestra genética, nuestra epigenética y los condicionantes sociales, ¿no? Pero como ese modelo también condiciona que si a una enfermedad la llaman fibromialgia porque parece que es un proceso biológico cuando realmente igual hay algo mucho más fuerte detrás, ¿no? La otra reflexión, pregunta, sería en relación con el tema de los consensos que comentaba, que creo que somos muy necesarios. Hay comisiones como con cierta calma dentro de esta casa y la de Sanidad es una comisión donde hay cierta calma, ¿no? en alcanzar consensos y acuerdos. Pero es verdad que también es complicado cuando las propuestas que hoy se han comentado son dos propuestas clave, por ejemplo, para nuestro grupo parlamentario, ¿no? Hay más, pero hay dos que son vivienda y reducción de jornada laboral, ¿no? Y mejora de condiciones laborales. Pero ¿qué ocurre también cuando no nos ponemos de acuerdo? Porque sí que hay modelos políticos que lo que plantean es el bienestar para unas élites, ¿no? Los privilegios para unas élites, y hay otros modelos políticos lo que plantean es el todo para todos, ¿no? O que sea para los beneficios para las mayorías sociales. Esa dualidad también es compleja desde el tema de cómo podemos llegar a alcanzar acuerdos. Y luego otra reflexión final, que es el tema de... Yo vengo a eso de salud pública, ¿no? Y cierta impresión es como que, pese a que demos recomendaciones a veces en los documentos de salud pública, nos cuesta todavía concretar medidas concretas, ¿no? Podemos dar medidas sobre el trabajo, o incluso sobre algunas cuestiones del trabajo, reducción de jornada, pero es verdad que nos cuesta afinar cuáles tendrían que ser las medidas legislativas o ejecutivas concretas, ¿no? Ahí sigo pensando, o sea, fue un descubrimiento también de este año mío en la parte parlamentaria, que es, pese a que concretemos algunas cuestiones, no somos tan finos como cuando damos un tratamiento farmacológico, que sí que damos concretamente la dosis del fármaco, la indicación, el nombre o la hora, ¿no? Y ese quizás también sería una tarea de salud pública que habría que trabajar mejor con, precisamente eso, con una parte muy legislativa o más ejecutiva, ¿no? Es decir, modificaciones legislativas concretas para alcanzar algunos resultados que buscamos en salud pública con este modelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El Grupo Parlamentario Vox, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias al compareciente por su tiempo, por estar aquí esta tarde en el Congreso con nosotros en un tema que todos consideramos muy relevante y además muy transversal en nuestra sociedad. Mi pregunta es una pregunta muy sencilla y es que si la salud mental está muy relacionada con la precariedad laboral, como de hecho es cierto, ¿no? Y claro que lo creemos y sus datos además lo ilustran, pues si la salud mental está tan relacionada con la precariedad laboral y la salud mental ha empeorado en los últimos años, ¿podemos concluir que también la precariedad laboral ha empeorado en los últimos años? Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al señor Benach. Agradecemos muchísimo su comparecencia y los datos que además nos ha podido ilustrar en esta tarde, así como el envío del resumen del informe PRESME en nuestro correo electrónico, que le echaremos un vistazo, aunque ya ha apuntado grandes líneas en su intervención. Le queremos hacer una serie de cuestiones que consideramos relevantes, como es la importancia de la investigación, ya se ha hablado aquí, que es clave para poder avanzar y conseguir además logros en diversos campos y en esta cuestión tan importante como es el campo de la salud mental, ¿no? En su opinión, ¿cuál es el principal o los principales desigualdades en salud mental que ha podido observar en sus investigaciones? En cuanto a salud laboral, nos gustaría saber cómo influyen las condiciones laborales en la salud mental de los trabajadores, así como aquellos cambios que se han podido incorporar recientemente en el mundo laboral, como puede ser la digitalización o incluso el teletrabajo. Una de las características que los pacientes presentan en sus cuadros de problemas de salud mental deriva también de los niveles de renta. Por eso le queremos preguntar que qué relación existe entre la pobreza y los trastornos mentales. Y en este sentido, ¿cómo cree que puede mejorar la atención en salud mental para poblaciones vulnerables que además se pueden observar en situaciones de precariedad laboral, como ha comentado en su comparecencia? Y por último, nos ha hablado de los requisitos para la elaboración de un plan integral, efectivo y equitativo de salud mental, pero según sus investigaciones, ¿cuál es la medida o cuáles son aquellas medidas que considera que son imprescindibles para abordar las desigualdades en salud mental en nuestro país? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Benach, Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones, reflexiones y preguntas. Voy a intentar, de la manera que pueda, contestar algunas de ellas o, en todo caso, con algunas reflexiones que puedan ser de utilidad, ¿no? A ver, yo soy médico, estudié medicina y después estudié salud pública. Por tanto, no tomen para nada en un mal sentido cuando digo que el tema biomédico no es lo esencial, para nada. O sea, cuando uno está enfermo, cuando una persona tiene una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, quiere ayuda. Y esa ayuda, obviamente, muchas veces es una ayuda que puede ser pues técnica, farmacológica o lo que sea, pero otras muchas veces no es así, ¿no? Pero es que estamos ante un problema de salud pública, que es un problema poblacional, como tantos otros, ¿no?, en cuanto a la salud mental. Lo cual no quiere decir que no haya grupos, como he comentado, que tienen unas condiciones mucho peores que otras y que, por tanto, han de ser objeto de una intervención especial. Las dos cosas a la vez. A veces lo que pasa es que nos encontramos en una situación al intentar, esto va por uno de los primeros comentarios, ¿no?, al intentar actuar ante la salud mental, como lo que decía un salubrista hace muchos años, ¿no?, McKinley, cuando decía, esto es como un río, nosotros vamos sacando del río los que se van ahogando y en la cabecera del río van cayendo, y van cayendo, y van cayendo, y van cayendo. Con lo cual avanzamos muy poco. O sea, hay que hacer todo, ¿no? Hay que salvar a los que se están ahogando y hay que evitar que vayan cayendo muchos más en la cabecera del río, que es un poco lo que ocurre en ese sentido. ¿Por dónde ir? Yo creo que les he dicho, y con toda la conciencia, la palabra integral y tener visión. O sea, no se trata de buscar la medida. Y esto va un poco por el tema. Yo creo que es un error pensar que una medida nos va a ayudar, o la medida. Yo entiendo que políticamente, pues en un momento dado hay que ir por una medida y luego por otra y luego por otra. Estamos de acuerdo. Pero, sin embargo,
la idea de tener un plan integral y a largo plazo y con consenso es un plan mucho más complejo, sistémico, porque el problema que nos enfrentamos es un problema sistémico. O sea, cuando en el foro de Davos hace un par de años dicen tenemos una policrisis delante y ponen la salud mental también allí. O sea, en el foro de Davos, los grandes, digamos, personas muy relevantes desde el punto de vista económico de las grandes corporaciones, porque se dan cuenta de lo que está pasando. O sea, se dan cuenta y hay una cantidad de problemas que al mismo tiempo están incidiendo, están interaccionando. Por tanto, podemos tocar alguna cosa. El informe Presme, si lo leen con atención, yo se lo recomiendo, hay muchas propuestas, muchas conclusiones y muchas recomendaciones. Les pueden gustar más, les pueden gustar menos, algunas pues tocarán más o menos con sus visiones política o ideológica y demás, pero me parece que hay que empaparse, digamos, de esa visión. Ese es un comentario que quería hacer. Otro comentario que quería hacer es que podemos avanzar más rápido o más lento, pero hay que ir en la buena dirección. O sea, yo les he dicho, esto no se puede solucionar en unos pocos meses ni en pocos años. No, en mi opinión, esto va a ser un esfuerzo de país muy importante que debería durar muchos años. Muchos años. Por eso la idea del consenso. Es que si no, difícilmente mi visión, y coincido con lo que decía Jordi Alonso, es que la situación muy probablemente va a empeorar, porque los retos sociales, ecológicos, ambientales, tecnológicos que tenemos delante son de tal magnitud que mucha población no va a poder hacer frente a este tipo de cosas también desde un punto de vista psicológico, con condiciones materiales muchas veces muy difíciles de soportar, ¿no? O sea, si uno tiene que decir qué hay que hacer, yo lo primero que diría es desprecarizar. Hay que desprecarizar el trabajo, desprecarizar la vivienda, y eso quiere decir muchas veces una incidencia pública mucho más importante. A mí me parece obvio, pero además lo puedo decir, podría traerles aquí un montón de datos y de información para tocar este tema. Y desde luego también aumentar los servicios sociales de protección. Es de cajón, es que sin esto no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Por eso, a veces la oposición que hay, que yo puedo entender la cuestión ideológica ante determinada política porque hay que desgastar al contrario y demás, me parece totalmente inadecuada. Y si hemos de avanzar como país, realmente creo que hay que hacer un paso adelante también un poco transversal, tanto como se pueda, que ya sé que siempre va a haber diferencias y todo lo que ustedes quieran políticamente, ¿no? Por tanto, avanzar en la buena dirección, aunque vayamos más rápido o vayamos más lento. Un elemento que no he tocado, pero que me parece que también es pedagógico para entender, porque liga con algunas de las cuestiones que también salen y que... Cuando yo digo que esto es biopsicosocial, lo digo porque en salud pública sabemos bien que lo social se te mete en el cuerpo. Esto puede parecer muy raro, ¿no? Hay algún autor que decía, yo tengo un hígado que está relacionado con el desempleo. Pues es que es obvio. Los desempleados padecen muchos problemas de salud mental, duermen peor, toman más pastillas, toman más alcohol. Va a ser más fácil que sean alcohólicos. Es así. Entonces, estamos introduciendo en nuestro cuerpo elementos sociales, familiares, de la comunidad, de los barrios, que se nos van metiendo en nuestro cuerpo y se expresan en forma de enfermedad, y en forma de mortalidad, y en forma de salud mental, y en forma de malestares, porque no nos olvidemos, creo que algún compareciente lo ha dicho antes, esto es un iceberg inmenso, y tenemos la ansiedad, la depresión, las fobias, unas cuantas cosas, y tenemos un montón de malestar social que no sabemos entender ni medir bien. Y eso, por eso, creo que el tema de la investigación me parece esencial. O es uno de los elementos esenciales, también lo diría. O sea, necesitamos comprender mucho mejor qué está pasando con esos determinantes sociales de la salud, que no puedo separarlos tan fácilmente, porque fíjense ustedes, si una persona está con un nivel de precariedad, que quiere decir que trabaja al día, que tiene muy pocas horas para descansar, que llega hasta el límite de la jornada, que le falta energía, que llega a casa, o sea, y que tiene un salario muy bajo para pagar, y a lo mejor tiene 3 críos, y a lo mejor no sé qué, ¿qué pasa con la vivienda? Pues todo está enganchado, se engancha la precariedad laboral con la precariedad habitacional, con la precariedad social y con muchas otras cosas. ¿Esto lo hace muy complejo? Sí, pero es que es así de complejo. Ahora, luego ustedes me dicen, bueno, pero simplifiquemos. Sí, se puede simplificar, pero como decía el señor Einstein en un momento, se puede simplificar, pero no sobresimplificar,
porque si sobresimplificamos no entendemos. Y si no entendemos, la política no va a ser efectiva, ¿no? Entonces, yo espero, y ahí tienen una tarea muy importante, que todas las comparecencias que están recibiendo pues puedan hacer realmente una síntesis, pero una síntesis adecuada. No es fácil, no es nada fácil. Pero en mi opinión, si no salen algunos de los elementos que estamos repitiendo, creo que muchas personas, me parece que no vamos a ir muy lejos. ¿Qué más? Más o menos he cubierto. Bueno, ahora al final usted me preguntaba por temas muy complicados, que la digitalización es una bendición y es una catástrofe a la vez. Bueno, lo vemos con los adolescentes y el uso de los móviles, ¿no? O sea, uno tiene una capacidad tremenda de entrar. Yo les digo a mis estudiantes, yo me he pasado millones de horas en las bibliotecas haciendo fotocopias, mirando libros, mirando cosas, y ahora les digo, mira, toca un clic y entras en Internet, ya lo tienes. Entonces, pero claro, tienes que saber qué buscas y tienes que saber leer. Tienes que saber leer bien. Si no se lee bien, leer bien es muy difícil. La gente dice, no, leer bien es muy difícil. Tienes que saber lo que hay y lo que no hay. Tienes que saber leer críticamente las cosas, ¿no? Entonces, la tecnología, bueno, realmente lo que pasa es que necesitamos, en mi opinión, una democratización de las tecnologías y el uso, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eso es obvio. Y además porque hay personas ya incluso en el mismo campo que te dicen, están asustadas algunas personas, ¿no? Por tanto, en ese sentido me parece que hay que hacer una reflexión muy importante y probablemente merecería, si no la hay, pues una subcomisión de análisis de este tipo de cuestiones, ¿no? También me preguntaba por el teletrabajo. El teletrabajo tiene elementos positivos y tiene elementos negativos. Somos seres sociales, trabajamos en comunidad, nos gusta mirar a los demás y hablar y distraernos y cooperar, ¿no? Y en ese sentido el teletrabajo pues es una oportunidad en un momento dado para trabajar desde casa, pero también tiene muchos efectos secundarios, muchas cuestiones negativas. La pandemia también nos lo ha mostrado, la pandemia, y esperemos que no, pero puede volver otra pandemia en cualquier momento. O sea, es que es así de complejo el mundo que vivimos. No sé si me dejo cosas, seguramente alguna, pero bueno, he tratado de darles un poco de panorama complementario, en todo caso también, aparte de contestar alguna pregunta, de las preguntas, pues darles un poco de panorama de mi opinión sobre el asunto.